Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, a una emisión más de Agenda Propia. Antes de esa mini editorial que suelo hacer en el comienzo del programa, dos mensajes. Uno que dije la semana pasada que lo iba a leer, realmente es tan extenso que no da para que lo lea todo. Abogado Hugo Balbuena, de La Plata, nos ve siempre, dice que está buscando 10 millones de firmas para armar el Tribunal del Pueblo Soberano, porque esta gente que está en el poder, porque están corrompidos los tres poderes del gobierno de Milei, para juzgar a los corruptos cuando venga otro gobierno por el principio de la legalidad. En realidad es muy largo el mail, gracias Hugo, pero bueno, lo voy a viralizar como para que haya gente que adhiera a esta historia de un tribunal del pueblo. Me recuerdo otras épocas. Y Manolo Leborán de Cava habla del grupo de los 20 y dice: Lula es lo que piensa y actúa en consecuencia. En cambio, este payaso es un felpudo de las grandes potencias y capitales. Es una tragedia que hayan votado a este mamarracho sin saber que nos iba a hundir en el abismo. No sé a quién hace referencia. No sé, pero usó un montón de palabras que a vos te encantan. Mamarracho, payaso. Felpudo de los grandes capitales. Bueno, hoy tenemos un economista, vamos a preguntarle qué es un felpudo de los grandes capitales. A ver si... bueno, él sabe también. Pedí permiso, porque yo acá pido permiso siempre, porque no es mío, colaboro grácilmente con el programa. La Argentina es un país donde se tiende a rendirle homenaje a los que se mueren sin pensar en lo que hicieron. No va a ser mi caso. Yo creo que a los vendepatrias no se les debe rendir ningún homenaje por lo que hicieron. Murió ayer, el domingo, el sábado, paradójicamente después de ver Racing y lo brasileño, murió de un infarto, una cosa así, Roberto Dromi. Uno de los grandes, junto con el innombrable Cavallo, vendepatrias. Y creo que alguna vez la historia hará justicia con estos personajes, ¿no? Que contribuyeron conjuntamente con el otro innombrable que ya se murió y que nunca pagó el daño que hizo, a que la Argentina se fuera destruyendo paso a paso en los 10 años que estuvo ese personaje en el poder. Dromi ahora era asesor de esta gente, con lo cual era un tipo coherente. Las paradojas son que era hincha de su club Independiente y que se murió después de que Racing ganara. O sea, que se hizo un mínimo de... No se ría. ¿Por qué se ríe? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le va bien? Siempre usted con esta cuestión Racing Independiente. No. Siempre en ese eje, digamos. Le pude preguntar al jefe que está allá si le dije algo cuando llegué. Nada. Bueno. Silencio está. Tengo otra versión. No. Versiones fidedignas. Y la señora me felicitó, le dije no me felicite porque no tengo demasiado que festejar. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Contento con el triunfo del Frente Amplio en Uruguay. La verdad que... Para esta noticia que vos traías, recordando al ilustre Dromi, para ver el vaso medio lleno, tenemos un país más que votó en la dirección correcta, ¿no? Y aparte, desde el Frente Amplio, superando un sistema político muy complicado, porque él le había ganado ya por 20 puntos al segundo en la elección y sin embargo tuvo que ir un balotaje. Que era y ganó por 4 puntos. Así que la verdad que muy contento porque en alguna medida ahonda el aislamiento por parte de, en América Latina por lo menos, del gobierno que tenemos. Así que en este sentido es un aporte. Vamos a tratar del próximo programa ahondar un poco en el análisis de política internacional. Sí, en este estamos un poco más domésticos. Fue muy suave, ¿no? El presidente Yamandú, el electo, ¿no te pareció?
démosle tiempo, pobre. O sea, ya hay una cantidad enorme de análisis demasiado pronto sobre su personalidad. Yo la verdad que no me animo a acertar. Vamos a darle un poco. Podría haber. Sí, ¿no? sí, uno esperaba la garra charrúa. Sí. Claro, charrúa, ¿no? Bueno, ya que estamos homenajeando al que acuñó la frase de todo lo que esté en manos del Estado, que deba estar en manos del Estado, no permanecerá en manos del Estado, o algo así era, ¿no? Era un furcio que al final terminó siendo Privatizaron todo. Sí, por eso terminó siendo pura coherencia, como estabas planteando. Pero no lo y una colocan en el máxima salón de los héroes que armaron, ¿no? Claro. Bueno, hablemos un poco del Estado y de un proyecto que acaba de mandar hace muy poquito, el jueves pasado, el gobierno, de la Libertad Avanza, al Congreso para ser tratado en principio en extraordinarias, que todavía no convocó, para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como las PASO. Las PASO. Sí. Que es algo con lo que vienen planteando hace rato y que en general es un caballito de batalla. Lo que sostienen es que achicaría el gasto, que es una obsesión lo de achicar el gasto. ¿Se achica realmente mucho gasto? ¿Hay algún beneficio real en términos de dinero para el Estado argentino? ¿O es más el perjuicio? No sé si hacemos un balance. Primero, no es el mejor modo de analizar por qué llevar adelante una reforma política. Se supone que cuando uno pretende hacer una reforma en el plano electoral es porque quiere garantizar mejores condiciones de transparencia y de fidelidad en el voto, para que tenga mayor calidad institucional el sistema. Claro, uno no dice, voy a ahorrar a costa de que eventualmente las elecciones no sean En segundo tan lugar, a partir del cambio que ellos hicieron y de lo que fue aprobado en el Congreso, que es el tema de la boleta única, el costo de la primaria sería mucho menor si se aplica ese sistema en las PASO, digamos, ¿no? En general, el orden de la magnitud está en el orden de los 3.000 millones de pesos. La verdad que, bueno, digamos, pero vuelvo a insistir, no me parece la clave. Y aparte me parece que el objetivo, más allá de que se argumente por esa vía, viene rodeado de otro conjunto de cosas que tienen que ver con, por un lado, con las estrategias de la Libertad Avanza, y por otro lado, del propio sistema de dominación en general, ¿no? De la Libertad Avanza porque en realidad lo que busca es consolidar su papel como fuerza hegemónica en el espacio de los sectores conservadores o de derecha en la Argentina. La Libertad Avanza tiene la referencia de Milei, pero tiene una pobre representación a nivel territorial. Tanto el PRO como el radicalismo que integra Juntos por el Cambio tienen referentes territoriales más importantes y por lo tanto la perspectiva de un acuerdo entre ellos desde el lado de la experiencia del PRO tenía que ver con la posibilidad de ir a primarias con sus candidatos en los territorios y poder dar una discusión electoral en esos términos. O sea, hacer un acuerdo previo para armar las listas. Hacer un acuerdo que se resuelva en las PASO, sin necesidad de ir a un acuerdo de entrada, que sería a lo que estarían obligados si las PASO no existieran. Tendrían que acordar ir juntos, digamos, dirimiendo sobre la base de la hegemonía que el gobierno tiene hoy, y no midiendo fuerzas en los territorios. O sea, lo que vos decís es que tiende a destruir al PRO. Exactamente, la direccionalidad central en este sentido es el PRO y Juntos por el Cambio en general como la fuerza institucional conservadora que existió hasta acá y que la Libertad Avanza en el mar ha ido cooptando, tiene aparte una parte importante ya adentro, como es Patricia Bullrich y todo lo que la acompaña, y me parece que lo que quieren es terminar de cortar la capacidad que puede tener el macrismo de ir a internas en la primaria y por lo menos discutirle el predominio en diferentes territorios. Me parece que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, que me parece que es también más preocupante en términos generales, es que viene acompañado el tema de la eliminación de las PASO de un conjunto de cuestiones de carácter sumamente restrictivas para la oferta electoral. Más bien está apuntando a que no aparezcan experiencias nuevas. Concretamente,
Acá, en primer lugar, digamos, primero se elimina, digamos, se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se eleva el nivel de afiliaciones que los partidos tienen que tener para poder ser reconocidos como tales, para poder pasar de una elección a otra necesitan tener un nivel de voto superior al que en todo caso se requería hoy. En lugar de 1,5 o 2 se sube a más de 3. O sea, el doble. Claro. Además de esto, digamos, se elimina, como dije, el financiamiento e incluso se sube el tope del financiamiento privado. Es decir, que lo que puedan financiar las empresas o los grandes capitales en términos del financiamiento al sistema político pueda ser mucho mayor que el que establece la ley hoy. Perdón, te voy a interrumpir porque me parece sumamente importante. Además, hablando como presidente de un partido, como Unidad Popular en este caso, digo, esto seguramente perjudica, supongo, a los partidos más chicos que dependen del Claro, por eso financiamiento, digo. pero no habilita además al lobby empresarial dentro No, claro. Casualmente legaliza. la legislación existente le ponía cierto límite al lobby empresarial y establecía un financiamiento de carácter público. Acá se reduce el financiamiento de carácter público y se sube el financiamiento de carácter privado que los partidos pueden tener, que obviamente los que más cazan dinero son aquellos que son fieles a los intereses del poder. Así que hay una privatización del sistema político que está implícito. Y aparte, hoy para armar un partido político nacional en la Argentina, vos tenés que tener representación en 5 provincias. Acá esto se duplica, tenés que tener 10. O sea que claramente hay un intento de restringir la oferta, lo cual es francamente una cosa que va a contramano de lo que pasa, porque lo que siente el conjunto de la sociedad es que hay una crisis de representación, o sea, que el sistema no representa los intereses de la sociedad. La gente se siente distante de la política. Y sin embargo, en lugar de ver cómo se garantiza mayor capacidad de vincular la política con el conjunto de la sociedad, lo que se hace es establecer mecanismos para los cuales no pueda aparecer una oferta nueva. O sea, que las ofertas nuevas tengan que tener muchas dificultades para primero existir y después poder sostenerse en el tiempo. Bien, nos vamos a un ¿Bien? separador. ¿Vos decís bien? Usted me inhibe, entonces yo me callo porque si no van a venir de arriba y nos van a, no de arriba el gobierno, sino de arriba donde estamos y entonces yo... Se autocensura. Está bien. Suavecito. Vamos a un pequeño separador y volvemos con el primer invitado de la tarde. Canal Abierto es un medio digital donde podés encontrar notas, análisis, entrevistas, así que ya sabes, en www.canalabierto.com.ar, periodismo de este lado. Interesante el invitado. ¿Viste? He tenido situaciones Parecida. parecidas o peores que la que el invitado, que no voy a contar porque te expliqué por qué no las voy a contar, No. Pero realmente sigue siendo increíble que en este momento de la Argentina pasen este tipo de cosas. Bueno, hace poquito asistimos al lanzamiento público de esta especie de think tank del gobierno que se llamó Las Fuerzas del Cielo y que al principio, en un corto que se distribuyó, se autoproclamaban como el brazo armado de la Libertad Avanza. Después aclararon que estaban armados en realidad con celulares y que no lo tomen tan literalmente, pero... estamos con Facundo Iglesia, que es periodista de la revista Crisis y del Buenos Aires Herald, y que en julio, ¿no? Más o menos salió la nota de revista Crisis, o sea, bastante previamente al lanzamiento del brazo armado, analizan algo que se llama comúnmente doxeo, y que ustedes le pusieron en un título maravilloso, las milicias digitales de la ultraderecha. ¿Nos querés contar un poco qué es el doxeo? Dale, les cuento. Sí, después nos dimos cuenta de que milicias digitales era un término que se está usando en Brasil y que tiene mucho que ver con la causa que lleva adelante el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ahí. Así que, pero no lo sabíamos cuando escribimos la nota, nos enteramos después. Bueno, sí, el doxeo, ¿qué es?
Doxeo es un término que viene de la cultura online estadounidense. Doxeo es una contracción de docs, o sea, de documentos, y significa publicar documentos, información privada de alguna persona de forma online, ¿no? Y estos documentos, en los casos que nosotros investigamos, que ahora te cuento, pueden ser, no sé, el DNI, la dirección, una foto, fotos de la familia, información sensible sobre la familia, situación, informes crediticios, en fin, un montón de información hipersensible para uno o para los que uno conoce, y generalmente se usa como forma de ataque ante críticos a un gobierno, por ejemplo, que es lo que nosotros vimos en este caso. Si querés, ahora te cuento un poco Por favor. lo que estuvimos investigando. En julio publicamos una investigación hecha por Revista Crisis y por Edipo, que es el equipo de investigación política de la revista, en donde veíamos que había, además de estas bravuconadas que uno ve en forma digital, ciertos ataques muy dirigidos de grupos más radicalizados que los que nosotros habitualmente conocemos y grupos que pertenecen a la ultraderecha. Por ejemplo, lo que nosotros vimos, nos centramos mucho en un grupo que se llama KFC. Que significa kiosco, falopa y coquita. Exactamente. No, sí, también puede ser como un anagrama, ponerle de KFC, de CFK, quiero decir, de Cristina Fernández de Kirchner, o también es una popular cadena de comida rápida estadounidense. Pero bueno, en este caso lo que veíamos eran ataques dirigidos a gente que o criticaba al gobierno o publicaba alguna información sensible del gobierno. Un ejemplo muy claro fue el caso de Antiponcista, que Antiponcista es un usuario de redes sociales que generalmente se dedicaba, por eso el nombre, a exponer esquemas Ponzi tipo generación Zoe. Pero cuando La Libertad Avanza asciende al poder, él hace un pedido de información pública al gobierno y básicamente lo que descubre antes que nadie, antes de que se supiera esto, es que gente que pululaba el esquema de La Libertad Avanza en redes, por ejemplo, estamos hablando del Gordo Dan, Daniel Parisini, o Juan Doe, Juan Carreira. Que ahora es parte de... Exactamente, pero en ese momento, cuando Antiponcista lo publica, no se sabía, era febrero. Claro. Bueno, lo publica en febrero, publica lo que publica es que ellos, el Gordo Dan y Carreira y muchos otros, iban constantemente a la Casa Rosada, cuando no se les conocía ningún puesto público, digamos. De hecho, al Gordo Dan todavía no se le conoce. Pero bueno, ¿qué pasa en ese momento? El Gordo Dan, que recordemos ahora es muy cercano a Santiago Caputo, el asesor todopoderoso del presidente, le dice a Antiponcista públicamente: ¿qué pasa? Ahora te voy a tener que doxear. Antiponcista hasta ese momento tuiteaba de forma anónima. Y lo que hace este muchacho, el Gordo Dan, es publicar la foto, la dirección, el nombre, todo. Y dice: ahora vas a tener que tuitear con foto, con nombre, porque ya el anonimato lo perdiste, básicamente. Pero, claro, eso fue lo público, lo que se vio en la superficie. Digo, el Gordo Dan también viene de esta cultura bastante violenta que se da en redes sociales. De hecho, haciendo un poco de memoria, no sé si recuerdan, en 2021, cuando se publica una investigación muy grande por un consorcio de medios sobre las redes de ultraderecha locales, él aparecía mencionado y él hace esto mismo y publica las direcciones de varias de los periodistas que lo investigaron, y esos periodistas luego fueron acosados, algunos de ellos, en sus hogares. En sus domicilios. Sí, exactamente. Doxear me suena a boxear. Es Yo bastante creí que parecido. venía de ahí, del boxeo. ¿Viste? No, creí que era el boxeo digital. Claro, pero claro. ahora No, me pero lo que entero es de- interesante es encontrar que esto que dicen como inocentemente, en realidad los celulares son nuestras armas, No. y no tiene un correlato en la vida real por afuera Sí, de la digital. Exactamente, porque bueno, pasa esto, te doxean y después te boxean. Claro. Porque Claro. lo que sucedió en este caso, en el caso de Antiponcista, esto fue en febrero, marzo de este año, perdón, es que él publica la información y luego grupitos más radicalizados relacionados con La Libertad Avanza, con un grado de separación con gente que está en Casa Rosada, lo empieza a atacar.
Y, por ejemplo, lo primero que pasó fue que él llega a su casa y ve un paquete de Mercado Libre con tierra y gusanos y le llega por celular una amenaza que dice vos también vas a terminar en la tierra. Empiezan a publicarle fotos de la casa, fotos de la casa de los padres, fotos de familiares, informes de situación crediticia, o sea, otros grupos, es como que el Gordo Dan, que recordemos, trabaja en Casa Rosada, tira la primera piedra y luego grupitos más radicalizados lo atacan y bueno, eso, empiezan a mandarle gente a la casa que le saca fotos, ese tipo de cosas. ¿Y qué querían estos grupos? Que él se fuera de Twitter directamente. Se lo dicen, andate, lo que queremos es que te vayas de Twitter. Bueno, acallando una voz que era la que había revelado esto, que el Gordo Dan y que Juan Carreira y que muchos otros participaban del esquema de comunicación digital de la Casa Rosada. Antes de que se supiera, ahora todos lo sabemos, ¿no? Pero lo sabemos por él, por un usuario que se tuvo que ir de las redes. No, Una se fue de las combinación redes. una combinación de inteligencia, Claro, porque- fake news. Claro, tienen tipo de acceso a choque, datos, ahora tienen represión acceso a las- paralela, Grupo de tarea. ¿no? tienen todo- acceso a las bases del Estado, a las Claro. bases de datos del Estado, de información financiera de todos nosotros. ¿En la que investigación hay algún tipo de cuestión que hayan encontrado de vínculo con el área de inteligencia? Tenemos fuentes que lo dicen, pero no, No demostrable. No demostrable. Tenemos, o sea, buenas fuentes que dicen que hay una relación. Pero lo que sí encontramos también es que también una fuente de La Libertad Avanza, alguien muy encumbrado, nos decía que antes de que La Libertad Avanza se constituya como partido o como coalición en realidad, antes que se institucionalice, tanto el Gordo Dan como toda esa gente que hoy está en el área de comunicación digital, como estos grupitos más radicalizados, como el KFC, formaban parte de la misma tuitósfera, ¿no? Del mismo mundo Twitter libertario. el mismo ecosistema. El mismo, exactamente. ¿Qué pasa? Luego, cuando La Libertad Avanza se institucionaliza, los grupitos más radicalizados quedan corridos del armado que hoy conocemos, y el Gordo Dan y demás trabajan en Casa Rosada, ¿no? Pero bueno, hay como una relación Entonces ahora hay un grupo primigenia. estatal y un grupo paraestatal, Se de podría alguna decir. manera. Un Se grupo podría estatal decir. que tiene acceso a información pública. Se podría Bueno, decir, sí. Un grupo de tareas. Yo me preguntaba lo de inteligencia porque es muy raro lo que ocurre con el decreto que había puesto 100.000 millones de pesos en los fondos reservados, esto que fue luego rechazado por el Congreso Nacional, ¿no? Y sin embargo, esos 100.000 millones de pesos siguen estando como parte del crédito presupuestario de la CIDE. A pesar de que el decreto se rechazó, en las cuentas de la CIDE, eso sí, y es más, han ejecutado más de 300 millones de pesos que teóricamente no podrían haber utilizado porque tendrían que haber vuelto a la jefatura de gabinete, ¿no? Digo, hay un trato muy particular sobre el área de inteligencia. Sí. Lo que vemos es que hay como operaciones que son bastante como típicas de los servicios de inteligencia, pero quizá más burdas o quizá con más como abiertas al público, porque muchas veces estos grupos debaten lo que van a hacer públicamente en Twitter, en Spaces, que se llama, que son como vivos, pero solo se puede escuchar, y ahí debaten lo que van a hacer, y por ejemplo ahí debatieron lo que le iban a hacer a una tuitera muy conocida, autora, que es peronista, que es astróloga, que se llama Yelén. Ahí debatían públicamente cosas como, es medio difícil decir esto, pero grupos de masturbaciones grupales, escuchando la voz de ella. Terrible. Sí, horrible, y escuchando la voz de ella, y luego a ella en la esquina de su casa le colgaron un pasacalles que decía "nos encanta tu voz", y a ella la acosaron sistemáticamente solo por tener una cierta base de usuarios importante y por ser crítica al gobierno. Y feminista y también, feminista, digámoslo, y sí. mujer también, porque muchos de los ataques tenían como tenían una profunda misoginia, pero no se terminaron ahí, sino que alguien mandó una especie de patobica a apretar a la madre a la casa, también le mandaron materiales de construcción a la casa descargándole un camión con materiales de construcción. Y bueno, A que le montón de cobren, cosas. además. Sí, además de eso, o si no, hacen una cosa muy común, que es publicar en Facebook Marketplace, por decirte, estoy regalando una heladera en casa, vengan. Entonces te caen de a cientos personas buscando una heladera y quizás
te caen 100 y quizá 99 entiendan que no, que es Que una no, joda, claro. pero una Claro. se ponga agresiva porque, che, me hiciste venir desde provincia hasta acá, Es que manejé un con montón. uno alcanza. Sí, exactamente. Y aparte uno que te pueden mandar ellos mismos. Pasa mucho eso. Lo que a veces pasa es que los asusan ellos mismos a las Ah. personas que van. Por ejemplo, se dicen, viniste para hasta acá, pobre mierda, no te voy a dar nada. Le mandan mensajes de ese tenor. Como si fueras vos. Como si Claro. fueras vos y por ahí te tiran piedras a tu casa. Como, se generan situaciones bastante tensas Bueno. y es lo que buscan hacer. En el caso tuyo, ¿qué es Sí, lo que...? claro, vos sos un poco el caso paradigmático de esta situación porque después de la nota a la que haces referencia, donde contás entre otras cosas el caso de Ayelén y también el de Javier Esmaldone, que es un conocido tuitero y también un experto en ciberseguridad, te involucran a vos en un caso de doxeo que también los tiene a ellos como víctimas. ¿Nos querés contar un poco qué fue lo que pasó? Sí, sí. Bueno, a Javier Esmaldone le hicieron esto de las heladeras, pero se las mandaron a la casa de la hija. Entonces la hija tuvo que atender un montón de llamados, gente que iba a la casa a buscar una heladera que no existía y gente que se venía muy lejos, gente de comedores populares a buscar una heladera. O sea, la crueldad con la que operan estos tipos es increíble y la dicen y es manifiesta. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros en julio publicamos la nota, que la nota, dicho sea de paso, no estaba firmada porque es producto de una investigación colectiva de muchas manos, muchas cabezas, pero bueno, O sea, la hizo un grupo sin que vos figuraras a la exactamente. Sí, yo- está firmada como colectivo Claro, editorial. exactamente. Bueno, sucede eso, julio publicamos y hace 3 semanas escuchamos en un space del KFC a uno de sus líderes, que se llama Federico Javier Gorga, hablando de que Ayelén, que es la víctima esta de ellos que le contaba, Javier, otra víctima de ellos que también les conté, y el que escribió la revista, el que escribió la nota sobre KFC en crisis, tenían una empresa en Estados Unidos, está registrada, qué turbio lo que están haciendo, algún día lo van a tener que explicar, seguro estaban cobrando plata, alguien les pagó por hacerla, como tirando eso al aire. Al principio, cuando lo escuchamos, dijimos, bueno, será un chiste, será... Esa es la operación, solo esta acusación. Pero luego nos metimos en la división de corporaciones de Florida y efectivamente ahí figuraba una LLC, que es un tipo de empresa, un tipo de firma, en donde los titulares éramos Javier Esmaldone, Ayelén Romano y quien les Vos. habla. Sí, sí, sí. La empresa... Y bueno, vimos eso, ninguno de nosotros tres la había registrado, obviamente. Luego, como escarbando un poco más, vimos que Federico Gorga, el líder del KFC, tiene empresas LLCs registradas a su nombre y la misma empresa que se usa para registrarlas, que es una empresa bastante cuestionada porque no te pide ni un papel para registrarte, que se llama Registered Agents, él la había usado para registrar sus negocios, entre comillas, legítimos. O sea, bastante burdo y bastante claro que él la había descubierto de casualidad a nuestra empresa, pero también había registrado propias a su nombre usando el mismo mecanismo, compartían hasta la dirección. O sea que tenía experiencia en cómo Tenía abrir. experiencia y sí, no. ¿Y qué puede hacer, digamos, una persona común, como es el caso tuyo, o el de Ayelén, o el de Javier, ante una situación como esta, donde aparecen pegados, porque hay que decirlo así, con una empresa que ustedes no abrieron y donde están usando sus nombres y seguramente sus DNI? No usaron nuestro DNI. ¿En Es serio? increíble. Es increíble lo fácil que es abrir una de estas empresas. O sea, sale $300. O sea, ellos gastaron cierto dinero. Pero, por ejemplo, el nombre de Javier le faltaba una letra. O sea, como que había una cosa que no sé. Evidentemente, Berreta. sí, documentación nuestra no les pidieron. De hecho, por eso mismo está cuestionada esta empresa que las abre, digamos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, justo nosotros lo hicimos público porque era muy evidente la operación que querían hacer y dijimos, bueno, hagámoslo público y un par de días después de que empezamos a hablar del tema, la cerraron. Es muy... O sea, ya está disuelta, pero bueno, ahora estamos como terminando de hacer un proceso que es muy engorroso, que es mandar una carta para dejar asentado que nosotros nunca tuvimos nada que ver.
Y luego hablando perdiendo tiempo haciendo trámites, básicamente. Ese fue el daño que generaron, pero el que quería generar era otro, era desacreditar la investigación que hicimos sobre ellos y también desacreditar a las víctimas mismas. Y desalentar a otros que quieran hablar mal, ¿no? Sí, y aparte me parece que hay que ubicar el tema en el sentido de encontrar mecanismos de control y represión ilegal, porque que le abre una capacidad de juego a la institucionalidad dominante y gobernante muy importante, por eso es una combinación de inteligencia, grupos de choque, fake news, todo utilizado para reprimir y controlar todo lo que pueda ser disidencia con lo que está ocurriendo. ¿Hay antecedentes jurídicos que vos te puedas agarrar o está todo atado con alambres como para que se puedan defender? Pasa que todo lo que es jurídico se tiene que hacer en Estados Unidos, entonces es muy difícil. Pero sí encontramos antecedentes de esta misma herramienta. Hace 10 años, en Guatemala, el gobierno entonces de derecha hacía lo mismo. Abría sociedades a nombre de periodistas críticos y luego hacían algún chanchullo con esa sociedad y eso terminó siendo excusa para el gobierno para abrirles procesos a periodistas opositores al gobierno. Entonces, claro. No digo que esto sea exactamente lo mismo, pero ya es un método bastante probado por gobiernos latinoamericanos de derecha. Todo en nombre de la libertad, ¿no? Todo en nombre de la libertad. Que avanza. Gracias por venir. Ojalá que tengas un buen resultado con todo esto. Y bueno, evidentemente usar la comunicación para dañar desde los celulares parece que es un arma eficaz para esta gente, ¿no? Sí, si se le puede llamar gente. Vamos a la pausa de Somos y volvemos con economía. Sí. Eso que le gusta a usted. Solo buenas noticias. Solo buenas noticias. Usted sabe, yo se lo digo siempre a usted, ¿no? Que usted, aparte de hablar de política, que es lo que me gusta que haga, es uno de los economistas, se lo dije desde hace mucho tiempo, que yo entiendo, porque me cuesta entenderlos a los economistas. Cuando te están cagando es así. Es así. No se entiende. Literal. Bueno, y hoy tenemos a alguien que es ingeniero y no le gusta que le digan economista, pero es investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el IPIP, que es especialista en informes económicos, así que esta confusión tiene algún sentido en general. Bueno, uno y te has especializado en el sistema como financiero. Como yo puse en Twitter, mojando el pancito en distintos ámbitos, ¿no? Un Por hombre ejemplo, en la renacentista. sociología también lo he hecho, pero bueno. Gracias por la invitación. Por favor. Estamos con Alejandro López Mieres, que es todo eso que acaba de mencionar, y que es especialista en el sistema, se especializa en el sistema financiero, desde la mirada de la ingeniería, quizás, no lo sé. Bueno, se usa mucho, ¿eh? ¿Sí? Modelos matemáticos, estadísticos, se usa mucho. A mí me ha ayudado mucho el estudio de grado en esto. Sí, aparte cuando me acerqué a los modelos matemáticos que había en economía, yo no les tenía tanto respeto. Los ingenieros creemos que estamos un paso más allá. Sin embargo, los modelos estadísticos que usan en economía y sobre todo en derivados es muy complejo. Así que me gustó acercarme a esto. Bueno, no sos un especialista en crecimiento con y sin dinero. Como... No, eso lo enseñan en otra facultad. Y este momento actual que venimos con Claudio hablando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ingeniería hay? Sí, yo lo diría, allá por junio, julio, parecía como que se había agotado las condiciones de sostenimiento del esquema que tenía el gobierno. Y a partir de allí pasaron cosas. Por un lado, en términos políticos, el gobierno logró evitar que los planteos sobre financiamiento de la universidad y los jubilados pudiera desarrollarse, logró vetar y sostener los vetos, o sea, logró un nivel de gobernabilidad política que parecía haberse fisurado, pero no se terminó de fisurar, y de repente aparecieron algo que no estaba previsto, que era un blanqueo multimillonario, ¿no? 20.000 millones de dólares en efectivo y más de 2.500 millones de dólares por otras vías, y esto cambió el escenario. Absolutamente, pero vamos un poquito más atrás. O sea, ¿cómo se origina esto?
tiene, digamos, lo que sería la acumulación originaria, ¿no? La devaluación del 118%, el pasaje a precios casi inmediato con la dinámica inflacionaria de la cual veníamos, y algo muy interesante, empezar a generar, paralelo a la motosierra y a lo que ha sido un ajuste fiscal salvaje, una licuación de todos los pasivos monetarios, bajando la tasa de interés. O sea, se esperaba una inflación, un pase a la inflación de esa devaluación monstruosa y una tasa de interés que no compensaba eso. Entonces, esto fue, digamos, el talento, entre comillas, del señor Caputo, nuestro ministro. ¿Por qué? Porque fue un inductor a todo el sistema financiero a pasarse a bonos que no tuvieran tasa fija, si no tuvieran actualización por inflación, pero a plazos mucho más largos. O sea, le pateó todos los vencimientos del 2024 al 2025, 26, 27. Se liberó, digamos, de todos los vencimientos de este año y con eso le permitió ganar tiempo y ganar oxígeno. Como vos decís, Claudio, hubo un momento que esto se empezó a agotar. Cuando se empezó a agotar, mayo por ahí, el presidente empezó a agitar el parche con el tema de la dolarización endógena, ¿recuerdan? O sea, y empezar a avanzar y empezar a anunciar lo que iba a ser la fase 2. Esta fase que implicaba parar de emitir en todo sentido. Ya no se iba a, el Tesoro no iba a asistir, el Banco Central no iba a asistir al Tesoro, no iba a haber emisión para comprar títulos públicos, ¿se acuerdan de los famosos put? Que era para comprar títulos públicos, ya no se iba a emitir por ese mecanismo, no iba a haber pases pasivos que implicaran emisión por intereses y peor aún, ni siquiera iba a haber emisión para comprar dólares. ¿Por qué? Porque todos los dólares que comprara el Banco Central se iban a aplicar en los mercados paralelos, en los mercados bursátiles. Entonces hicieron una especie de contracción monetaria en el cual obviamente empezaron a escasear los pesos. En un contexto de cepo, y acá esto es importante decirlo, porque la derecha, desde el punto de vista monetarista, empezó, siempre nos dijo que con ajuste fiscal, con superávit fiscal, se controlaba la inflación, y si se controlaba la inflación, no había que emitir para financiar. Por lo tanto, la inflación era un tema resuelto. Bueno, en realidad lo que nosotros estamos viendo en este momento es una capitulación del sector ortodoxo porque nos está reconociendo la importancia de la restricción externa y de la falta de dólares, porque el punto central, y volvemos a lo que vos nos decías, es el blanqueo. El punto de inflexión económico es este blanqueo. Sin este blanqueo y sin el ingreso de estos 20 y pico mil millones de dólares, que en realidad tienen un impacto directo en 15.000 millones de dólares en los bancos, no hubiera sido posible esta especie de veranito o fiesta que implica que en un año y medio haya acciones que en dólares corrientes subieron, esto es en serio, 7, 8 veces, que los títulos públicos en un año hubieran duplicado su valor en dólares, en un contexto en el cual la pauperización, la indigencia no para de bajar. Entonces esta dicotomía está armada artificialmente con esta especie de ingeniería financiera que para muchos puede seguir. ¿No para de bajar o no para de subir? Igual digo, en la primera etapa, hay una tendencia en general de Caputo a inducir mecanismos de bicicleta financiera, lo que se dice ahora carry trade. La primera etapa, luego de la devaluación, también a través de la tablita cambiaria, la tasa de interés era negativa en pesos, pero iba por encima de la evolución del dólar, con lo cual permitió hasta junio realizar un fenómeno de valorización financiera. En ese momento empezó como a cortarse la historia y apareció la amenaza de la devaluación. La discusión era, incluso la discusión con el fondo y la discusión con los exportadores, era que podía venir la devaluación. Ahora, la aparición de este blanqueo pareciera haber oxigenado la posibilidad de un nuevo carry trade, que por como están planteadas las cosas, parece que lo quieren llevar hasta la próxima elección. Ahora, perdón, los quiero detener un segundo. Vos mencionaste la palabra veranito, ¿no? Sí.
y hablaste de una acumulación originaria con la mega devaluación y que secaron la plaza de pesos. Muy bien. ¿Viste? Estoy prestando Es atención un montón. impresionante. Bueno, digo, este escenario que vos estás planteando, este veranito, llegó diciembre, un año de esa acumulación originaria, ¿es en efecto un éxito económico como lo está vendiendo el gobierno o es un momento de paz de los cementerios? ¿Hay una bomba que está por explotar en los vencimientos del año que viene? ¿Cómo se lee? Bueno, pero es un forzamiento, porque vos en definitiva, digamos, un elemento de control antiinflacionario fue la recesión y la caída en los ingresos. O sea que vos estás forzando una situación desde ese punto de vista, pero por el otro lado, si vos tenés el ingreso de 20.000 millones de dólares, te da vuelta la aguja por un factor en particular también, que es el siguiente. No nos olvidemos que estos 20.000 millones entran en un contexto de cepo. O sea, el cepo se mantiene y al mantenerse el cepo, se da la paradoja que para las empresas es mucho más barato endeudarse en dólares que endeudarse en pesos. Entonces, se ve, y el mercado, esa extraña abstracción que llamamos mercado, y no son ni más ni menos que 5 tipos, digamos, tomando decisiones, y los que manejan el estofado, se dan cuenta de que esa masa está prácticamente paralizada y sin rentabilidad. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden remitir dividendos al exterior, o sea que es una masa que está ahí. Por ejemplo, los plazos fijos en dólares que se le paga al ahorrista prácticamente son cero, lo cual le permite a las empresas financiarse muy barato. Entonces, ¿qué pasa? Desde el momento del blanqueo empezamos a ver créditos, el aumento de créditos en dólares, más allá que los préstamos directos en dólares están acotados a los sectores económicos que lo producen, por ejemplo, los exportadores. Pero lo que sí vemos es una especie de plétora de endeudamiento de empresas vía obligaciones negociables. O sea que son títulos de deuda que son a 2, 3, 4, 5 años. Entonces, hay tanto excedente de dólares que prácticamente las empresas están colocando a tasas libres de riesgo. O sea, si una tasa libre de riesgo en Estados Unidos es el 4,5%, hay empresas que están colocando al 5, al 5,5, al 6, lo cual era absolutamente impensable hace un tiempo. ¿Qué hace la empresa? Toma esos dólares, se los vende al Banco Central, y esta es la base por el cual el Banco Central está comprando dólares en este momento y aplica los pesos. En este año son 7.500 millones de dólares de obligaciones negociables. Está por encima de los niveles del 2017, que eran 5.900. O sea, es muy importante lo que está pasando. Y promete subir, porque parte de importante de este universo de 15.000 millones de dólares que está en los bancos va a tener ese destino. Entonces, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? De seguir este esquema, obviamente el Banco Central va a seguir comprando. El hecho de que siga comprando implica una contención del tipo de cambio. Esto hace que, por ejemplo, en un trimestre, que es el tercer trimestre, que en general los exportadores granarios no suelen liquidaron. Claro. Liquidaron con el objetivo de seguir con la bicicleta financiera que se hace o bien en colocaciones en pesos de manera directa o bien Lo en que no bonos. obtuvieron por una devaluación lo obtienen con la bicicleta financiera asociada a liquidar las exportaciones. Acá el gobierno fue al revés. Cuando tendrían que haberle liquidado, no le liquidaron. Claro. Porque en realidad el periodo fuerte de liquidación es entre abril y septiembre. Exacto. Y en realidad empezaron a liquidar después. Con lo cual, seguían los dólares, volvían a pasar a pesos y pueden hacer la bicicleta que estamos Claro, pero hablando. el gobierno lo vende Ahora, como una hay algo, normalización de la Gladys, hay algo que sí. vos dijiste Sí. que me parece importante. Digo, siempre este tipo de escenarios coexiste con procesos en la economía real, tanto en términos productivos como sociales, de mucha desarticulación y deterioro. O sea, si uno toma la plata dulce de Martínez de Oz, tenés el comienzo de la destrucción del tejido productivo. Si tomás la experiencia de la convertibilidad, o si tomás los primeros 2 años de Macri, o si tomás el periodo actual, siempre estos momentos de bicicleta financiera en realidad coexisten con momentos de deterioro productivo que van acumulando situaciones de deterioro social creciente. Y que además son políticas que tienen plazos. Ahora, el tema es cuánto plazo. Ahora, justo cuando Claudio introdujo este tema, yo te iba a preguntar, sin hacer futurología,
¿Cómo termina la bicicleta financiera de estos tipos? Bueno, es muy interesante porque cuando yo hablaba de esta abstracción que denominamos mercado y que en realidad son mercados absolutamente concentrados, no solamente operan de manera concentrada, tipo efecto manada, sino que además consumen los mismos insumos de trabajos, de papers, y todos terminan haciendo lo mismo. Por ejemplo, dentro del mercado financiero hay 2 o 3 papers, digamos, 2 o 3 informes que se presentan y todos leen, y todo, o sea, que todos operan de la misma forma. Entonces, hay una realidad. En los últimos 30 años hubo solamente 4 casos en los cuales encontramos un tipo de cambio real tan apreciado, digamos, como este momento, ¿no? Uno fue el fin de la convertibilidad, otro fue el fin del gobierno de Cristina, con un dólar oficial atrasado. Nos pasó con el gobierno de Macri y también nos pasó al final del gobierno de Alberto. ¿Qué dice el establishment? ¿Qué dicen estos informes? No, esta vez es distinto. Esta vez es distinto porque en realidad en ninguno de los casos previos teníamos el superávit financiero que teníamos en este momento, que en realidad tiene una interpretación política también tener semejante superávit financiero. Por otro lado, está el tema de la cuestión geopolítica, digamos. Haber ganado Trump puede implicar algún tipo de inducción sobre el Fondo Monetario como para conseguir fondos frescos. Ni hablar de vaca muerta, te dicen, escuchame, tenemos prácticamente en el futuro 15.000 millones de dólares anuales en los cuales que nos vamos a poder disponer. Por lo tanto, la ecuación, a diferencia de las experiencias de explosión de este modelo previas, son distintas. Ahora, este análisis me parece que soslaya, que me parece que no tiene en cuenta, hay un tema que me parece muy complicado y que es el endeudamiento. Argentina es un país que en términos relativos está muy endeudado y además con una concentración de ese endeudamiento muy fuerte. Y no me refiero solamente a lo del Fondo Monetario Internacional, sino al endeudamiento privado, o sea, lo que fue toda la renegociación de deuda de Guzmán, que ahora empieza no solamente a tener que pagar intereses, sino a tener que pagar capital. Entonces, esto obviamente obliga al gobierno a, y ustedes lo han visto y creo que lo han analizado en su momento con el decreto 846. Hace un rato hablaban de la reforma política. Temo que el gobierno se anime a canjear algunos elementos de la reforma política para que le aprueben el decreto 846, que implica que puede ir a un canje de deuda de todo lo que va a vencer de capital en términos amigables. Para poner un ejemplo, en este momento el promedio de los bonos argentinos tiene una tasa del 11,5%. Los bonos que empiezan a vencer, a amortizar a partir de ahora, que son el 29 y el 30, tienen una tasa muy baja de emisión. Estamos hablando del 1%. ¿Cuál es el plan del gobierno para usar este 846 de manera inmediata? Es hacer un canje de estos bonos a un bono a 10 años que pague el 7,5%. Eso en el mercado hoy valdría lo mismo que valen los bonos actuales, los 29 y el 30. Por lo tanto, podríamos denominar un canje amigable. Ahora, eso sí, estamos multiplicando por 7 la tasa de interés. Y este era el objetivo central cuando asume el gobierno, porque todo estuvo pensado con el objetivo de volver a los mercados internacionales de deuda. Y esto está pensado de esta manera. Ahora, el 846 dice algo más, que me parece que es importante, que puede haber canjes entre pesos y dólares. El universo de la deuda emitida en pesos es escalofriante. Estamos hablando de 180 billones de pesos, de los cuales el 50% está en manos del sector privado y de los cuales el 50% de eso, unos 45 billones de pesos, está en manos del sector privado que no son los bancos, o sea que pueden ir a exigirlo de manera directa. Ese universo está, digamos, condenado a ser canjeado también por deuda en dólares. O sea que la bomba está armada y la pregunta tuya es, ¿cuándo va a durar esta cuestión? Sí. El límite, yo te diría, y lo dije hace unos meses, esperar que esto se caiga por peso propio a partir de sus inconsistencias es un error, eso tiene un límite político. Igual hay un tema, ellos descansan en que esto es diferente, pero ahí hay un punto que no se toca. En todas las otras experiencias el sostenimiento del tipo de cambio tenía como contrapartida la existencia de reservas en el Banco Central, ¿no? En la etapa de Menem
multiplicaste por 7 las reservas en el Banco Central. Martínez de Oz en su momento tuvo un ingreso de divisas también monumental. Incluso Macri en los primeros 2 años duplica los niveles de reservas del Banco Central. Hoy hay reservas negativas. Digamos, ahí hay un dato diferente que de alguna manera le hace alguna cosquilla de inestabilidad al tema de sostener esto en el tiempo. Así que ahí, el tema de Vaca Muerta obviamente es una promesa. Que habrá, digamos, uno debería suponer que Vaca Muerta venga a resolverle la falta de reservas a esta gente, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. Justo Sí, una decilo. cosita, de ahí la importancia del blanqueo. Porque el blanqueo te promete aumento de reservas netas a medida que aumenta el endeudamiento privado. O sea, no el endeudamiento público. Cualquier forma de endeudamiento público que vos hayas tenido en la experiencia del pasado no implicaban reservas netas, implicaba que te aumentaban las reservas brutas. No tenemos ninguna información todavía sobre quiénes son los que blanquearon, ¿no? La pregunta... Ni de dónde viene esa plata. tenemos. tampoco. Los narcos No, blanquean. dieron un informe, a fin de octubre, dieron un informe donde mostraba un gran nivel de atomización. O sea, muchas cuentas de menores a $100.000 que son las que no van a pagar multa, y por el otro lado... Pero son las cuentas menores, pero en términos de sujeto, no tenemos. No. No. Porque las cuentas pueden ser múltiples y pequeñas, pero son de muy pocos. Y te van a tirar qué secreto fiscal. Una última cosa, quiero saber si entendí bien, por esto que me decían de que la economía a veces no se entiende Hay y es que examen me están después, hay cagando. examen después. Entonces, lo que está diciendo es que este veranito se está financiando con una hipoteca del futuro. Absolutamente, como siempre. Listo, solo eso quería. Y mientras dura ese veranito que construye la hipoteca, porque lo que sí tenés es que se va desarticulando cada vez más el tejido productivo, porque vos tenés la combinación entre un mercado interno más pequeño, apertura de las importaciones, aumento de los costos de la producción local. O sea, es la tormenta perfecta. Es el cuarto industricidio de la Argentina. Y 10 segundos. Se hablaba de esto como enfermedad holandesa, o sea, porque ibas a tener un ingreso extraordinario de dólares vía Vaca Muerta. Ahora, los países que han tenido este problema, llamémosle que en realidad no es ningún problema, han tenido estados fuertes que han podido arbitrar entre los sectores ganadores y los sectores perdedores. Con el estado de Milei, lo más factible es que esto no sea posible. Bien. La culpa es suya. ¿Yo por qué? Y porque no solo tengo que soportar a que cada vez que me voy, mi mujer me dice, ¿viste lo que dijo Claudio? Y vamos, camino al suicidio. Sino que lo traigo a Alejandro. Sino que lo trae a Pero eso- que lo conozco hace como 50 años, no voy a decir la edad, es más joven que yo. Realmente, qué bravo, ¿no? Qué final que parece ser crónica de una muerte anunciada. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Seguí invitando gente así y yo la próxima vez me voy a sentar allá. Bueno. Pásela muy bien, gracias por permitirnos entrar en su casa. Hoy faltó Cachorro, que anda en un tema político en Entre Ríos, pero bueno, tratamos de que se cubriera el agujero de la ausencia. Pásela de vuelta muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo martes con su agenda, que es la agenda nuestra, la agenda propia, la agenda de...